Ok, bueno, bienvenidos. Bienvenidos todos a esta tarde al webinar de Introducción a los ensayos no destructivos. Mi nombre es Diego Gamarra y seré su instructor por este webinar, ¿no? Por esta sesión que tendremos. Eh, Vamos a arrancar. Entonces, brevemente, para aquellos que no conocen, tenemos nuestro programa de capacitación online gratuito en The Team House. Más de 2.000 miembros en Latinoamérica, 28, bueno, este sería el webinar número 30, y más de 15 personas han expuesto en esta plataforma. Todos nuestros webinars gratuitos están disponibles en la página testecndt.net, NDT In-House. ¿Okay? Entonces, antes de continuar, y un poco de la mano del título del webinar, ¿no? De este título que es Introducción a los ensayos no destructivos, me complace anunciarles que próximamente va a estar disponible en nuestra Academia Testec, nuestra plataforma virtual, en donde podrán eh, tener nuestros cursos online. Hasta los momentos nada más tenemos el curso de ultrasonido y el curso de introducción a ensayos no destructivos. El curso de introducción a ensayos no destructivos, que es un curso que dura aproximadamente 2 días, es totalmente gratuito en la plataforma. El resto de los cursos no los tenemos todavía en formato digital, es decir, en formato online, pero los dictamos de manera semipresencial, ¿no? No tenemos el material grabado, sino nada más del curso de ultrasonido industrial nivel 1. Pero bueno, próximamente estaremos con ese contenido para cualquiera de los interesados. Bueno, un poco de la plataforma. Esta es la plataforma, Academia Testec. Aquí, bueno, un poquito para que vean más o menos cómo se ve la página. Los invito a entrar en la página web y bueno, ahí podrán tener contenido gratuito, porque no solamente va a estar el curso de introducción, sino que también vamos a tener nuestros webinars montados en esta plataforma, pero bueno, eso será más adelante. Pero bueno, para que vayan conociendo la página, totalmente invitados. Entonces, bueno, vamos a arrancar este webinar y les pido disculpas por esos minutos de publicidad, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Diego Gamarra, soy ASNT nivel 3 en ultrasonido y líquidos penetrantes. Y bueno, este webinar del día de hoy, como ya he mencionado, se llama Introducción a los ensayos no destructivos. Este webinar, vamos a decirlo, es una versión resumida. Okay, saqué los puntos importantes de este curso que dictamos. Es un curso, como comenté, que dura entre 2 y 3 días, que va a estar en la plataforma de Academia de manera gratuita. Así que si alguno de ustedes quiere ver la versión completa de este webinar, los invito a entrar en la plataforma. ¿Ok? Pero bueno, de todas maneras, el día de hoy, en este webinar de 1 hora y media, hablaremos de las cosas más importantes, que me parece que, bueno, un poco condensando ese curso en un webinar para la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero, bueno, evidentemente, en curso introductorio a los ensayos no destructivos hablaremos de qué son los NDT, ¿no? NDT son, por las siglas en inglés, Non-Destructive Testing o ensayos no destructivos. También se conocen o se pueden llamar pruebas no destructivas. Entonces, el acrónimo sería PND, o ensayos no destructivos con su acrónimo END. Lo utilizado en inglés es NDT, realmente es con el que yo más utilizo, entonces bueno, simplemente como manera de comentario, ¿no? Segundo punto, ¿por qué utilizar los ensayos no destructivos? ¿Por qué utilizarlos? Tercer punto, supervisión de un trabajo de ensayos no destructivos. De repente nosotros no nos toca, ¿verdad?, ser nivel 1, nivel 2 en técnicas no destructivas, en los métodos no destructivos. De repente mi trabajo requiere que yo tenga que subcontratar al personal que realiza esos ensayos. Entonces, me puede resultar sumamente beneficioso saber cómo supervisar un trabajo de ese tipo. ¿Ok? Porque de repente yo tengo que saber qué esperar de una prueba de ensayos no destructivos, que sería el último punto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir arrancando, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué son los ensayos no destructivos? Y antes de arrancar, si hay alguna persona, ¿verdad?, que se me olvidó mencionarlo al principio,
Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, con mucho gusto puede dejarlo en el chat y, y le iremos respondiendo. Si yo veo que se puede responder al momento, la respondo. Si no, la dejamos para el final o para algún momento pertinente en la presentación, ¿no? Pero por favor, no dejen de hacer la pregunta. Si tienen alguna, por favor, adelante, ¿ok? Y sobre todo en este webinar, porque bueno, al ser un curso introductorio o un webinar de introducción, yo creo que vale mucho la pena. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué son los ensayos no destructivos? Entonces, para plantear esta idea, tenemos que pensar primero en el nombre, ¿no? Ensayos no destructivos, ensayos que no destruyen, ensayos que no van a afectar el componente inspeccionado, el componente evaluado, el componente ensayado. Básicamente nosotros tenemos un componente, vamos a pensar, por ejemplo, una taza, ¿no? Una taza de café. Imagínense que usted tiene una taza de café y ustedes quieren, vamos a decir, por ociosidad, quieren determinar cuál es la grieta más grande o más pequeña que puede tener esa taza antes de que empiece a botar el café. Entonces, de repente ustedes se ponen a ver, ¿verdad? Y buscan una manera de determinar el tamaño de la grieta, porque bueno, porque a ustedes eso es lo que les interesa, ¿no? Entonces, bueno, hay varias maneras de determinar eso. Ahora vamos a pensar un poquito más en casos reales. Imagínense que tenemos un recipiente a presión, una caldera, un tanque de almacenamiento, un intercambiador de calor, tenemos un componente industrial, ¿verdad? Y nosotros queremos determinar su integridad mecánica, su integridad en el uso, la capacidad que tiene de operar. Y nosotros queremos determinar cuáles son sus condiciones en ese momento, sea en el proceso de fabricación, sea en el proceso de control de calidad, sea el componente en uso, inclusive cuando el componente presentó una falla, nosotros podemos utilizar ensayos no destructivos para determinar cómo se encuentra ese componente, cuáles son las condiciones en las que se encuentra sin dañar el componente. Simplemente imagínenselo de esta forma. Existen los ensayos no destructivos y existen los ensayos destructivos. Si yo quiero, por ejemplo, determinar cuál es la resistencia mecánica del aluminio, por ejemplo, bueno, yo procedo a hacer un ensayo de tracción, un ensayo de Charpy, un ensayo que me determine, que me permita ver cuánta fuerza puede recibir ese componente antes de partirse, de romperse, de fracturarse. Eso es un ensayo no destructivo. Entonces, claro, ahí yo voy a poder tener la resistencia mecánica, quizás puedo hacer un estudio de mecánica de la fractura, cuál es la ductibilidad de ese componente, etcétera, etcétera. Ahora, eso no nos interesa con los ensayos no destructivos, porque ustedes se imaginan hacer un ensayo destructivo en un intercambiador de calor. Bueno, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque vamos a destruir el componente para ver cuánto aguanta. Y después de que lo destruyo, me quedo sin componente y ya no lo puedo utilizar más. Entonces ahí no tiene sentido. Claro, un ensayo no destructivo existe para determinar cuánto tiempo de vida útil le queda a ese equipo antes de que ese equipo tenga que ser, vamos a decir, cambiado o necesite recibir mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a grosso modo, eso es la idea o ese es el objetivo, ¿verdad? ¿Por qué existen los ensayos no destructivos? Y si nos ponemos a pensar desde un punto de vista industrial, esto tiene una importancia grandísima, porque o en el mundo que vivimos hoy en día, la parte de confiabilidad, la parte de sacarle el mejor provecho a los recursos que tenemos es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, estos son algunos de los componentes que estaba hablando, ¿no? Tanques de almacenamiento, esferas de gas, por ejemplo, pueden ser un sistema de control de calidad que tenemos que determinar si estamos en una planta de fabricación de algún componente y nos interesa que todos los componentes salgan sin defectos. Evidentemente, nosotros no podemos vender algo
que estamos fabricando mal. Entonces tiene que pasar por un proceso de control de calidad. Y nuevamente caemos en la misma idea. Yo no puedo destruir algo que voy a vender. Yo tengo que inspeccionarlo, garantizar que funciona sin destruirlo. Entonces, claro, recurro a un ensayo no destructivo. Podemos inspeccionar oleoductos, por ejemplo, cordones de soldadura, y realmente las aplicaciones son muy variadas, y en este espacio no nos da para hablar de todo, ¿no? Realmente, bueno, aquí simplemente menciono algunas. Eh, Vamos a continuar porque tenemos bastante contenido el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la severidad de la falla? Entonces, un poco pensando en eso que estaba hablando de que quizás a mí me interesa saber, ¿verdad? Si un componente es útil o no me va a funcionar. O sea, hasta qué nivel puede llegar una grieta? Porque pensemos, por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad? Vamos a ver estas tres imágenes. Y esto es algo totalmente que cualquiera de nosotros podemos asociarnos, ¿no? Porque, claro, este es un curso introductorio, de repente no todos tenemos experiencia industrial, entonces vamos a pensar en un carro, ¿no? En algo muy sencillo de ver, algo que muy probablemente todos aquí utilizamos todos los días. Entonces aquí hay tres carros con tres fallas, por decirlo de alguna forma. De izquierda a derecha vemos que, bueno, la primera falla, la de la izquierda, es apenas una dentadura, un golpe, una abolladura en el carro. Y bueno, esa abolladura, bueno, a pesar de que puede ser algo visualmente feo, de repente yo soy fanático de los carros y quiero que mi carro sea súper pulido y tenga la pulitura y la pintura y todo perfecto, bueno, desde ese punto de vista, bueno, sí, está mal, ¿no? Pero el carro, desde un punto de vista de usabilidad, bueno, ese carro tiene una abolladura, pero funciona perfectamente. Yo puedo rodar, yo puedo ir a mi casa, puedo ir a la universidad, puedo ir al trabajo y no va a haber problema. En el segundo caso, bueno, ya la puerta del copiloto no abre, se quedó así, ya eso es un daño importante, pero bueno, yo igual puedo montarme por la puerta del piloto y igual el carro puede rodar. Su usabilidad se mantiene, a pesar de que ya sabemos que eso es un daño que afecta un poco más al carro. Ahora, la tercera foto es un daño, vamos a decir, catastrófico, ¿no? Una falla que evidentemente el equipo, o en este caso el carro, ¿no? Ya no va a poder conducir, no va a poder operar, no va a funcionar. Entonces, claro, si yo les pregunto, ¿cuál es nuestro criterio de aceptación? Bueno, en este caso, en el caso de los carros, va a ser al punto que la falla no permita que el carro pueda conducir, que pueda avanzar, que pueda recorrer la carretera, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tendríamos que pensar cuál va a ser ese criterio de aceptación dependiendo del componente que estemos utilizando. Y ahora, ¿cómo detectamos? ¿Cómo sabemos la falla? Porque claro, aquí visualmente la podemos ver, es un carro, es algo sencillo. Pero de repente si hablamos, ¿verdad? Vamos a regresar acá atrás de... Bueno, aquí no hay ninguna imagen que me pueda ayudar, ¿no? Vamos a un poco más adelante. De repente si yo les hablo aquí de un componente metálico que sufre de corrosión, ¿cómo yo voy a detectarlo? Yo visualmente de repente no voy a ser capaz de detectar esa reducción de espesores. Yo voy a necesitar recurrir a un ensayo no destructivo que me permite evaluar cada una de esas partes. Por ejemplo, esta esfera que tenemos acá, esta esfera muy probablemente va a tener corrosión interna dentro de la esfera, ¿no? Puede que tenga corrosión interna. Ahora, ¿cómo yo inspecciono? Porque yo no me puedo parar aquí al lado de la esfera, ¿verdad? Y ver la corrosión. Porque si la corrosión es interna, ¿cómo la veo? Bueno, la única manera de verla es metiéndome dentro de la esfera. Vamos a suponer que eso es una opción. Ahora, si meterme dentro de la esfera no es una opción, bueno, yo voy a tener que recurrir, ¿verdad? A alguna prueba que me permita ver dentro del volumen de la esfera. ¿Ok? Y bueno, ejemplos como esos, podemos hablar infinidad de ejemplos. Realmente este fue el primero que me vino a la cabeza.
Pero bueno, a grosso modo, estos son los ensayos no destructivos. Ahora vamos a ver algunos de estos y cómo los podemos implementar. Entonces, el primero sería, oh, perdón, el primero no. Lo primero que tenemos que hablar es que existen distintos ensayos no destructivos. No hay un ensayo no destructivo. Existen distintos métodos, ¿ok? Y esos métodos los podemos agrupar en tres grandes grupos. Ensayos no destructivos superficiales, volumétricos y de hermeticidad. Y ahora aquí viene la gran pregunta. Bueno, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué me conviene? ¿Cuál tengo que utilizar? ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el más costoso? Bueno, esa no es la gran pregunta, ¿no? Esas son ya muchas. Pero tenemos que empezar por la primera, que la primera es, ¿qué ensayo no destructivo tengo que implementar? Bueno, lo primero es, ¿qué tengo que inspeccionar? O sea, ¿cuál es mi requerimiento? Estoy inspeccionando una soldadura, estoy inspeccionando una chapa, estoy inspeccionando pernos, estoy inspeccionando el piso de un tanque, estoy inspeccionando la tubería de un intercambiador de calor. O sea, las aplicaciones son muy amplias. Y claro, por eso es que tenemos tantos métodos. Porque para una aplicación va a ser más beneficioso cierta aplicación, para otra de repente no tanto, entonces me conviene más utilizar otro método, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a grosso modo nosotros podemos decir que los métodos los podemos segmentar dependiendo de la aplicación. Ahora, las aplicaciones son tres. Ensayos no destructivos superficiales. ¿Qué queremos decir con ensayos no destructivos superficiales? Bueno, que evaluamos la superficie del componente. Y esos ensayos no destructivos superficiales son estos cuatro que tenemos aquí. Inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y métodos electromagnéticos. ¿Okay? En segundo lugar, tenemos los ensayos no destructivos volumétricos, que evalúan el volumen del componente, evalúan dentro del componente. ¿Cuáles serían algunos de esos métodos? La radiografía industrial, el ultrasonido industrial, la emisión acústica, ¿ok? Estos son tres métodos que evalúan el volumen del componente. En tercer lugar, ensayo no destructivo de hermeticidad, el método conocido como prueba de fuga, ¿ok? Entonces, sé que es mucho, aquí estamos hablando de 8 métodos, e incluso hay más métodos, aquí no los estamos colocando todos, hay por ejemplo termografía, hay análisis de vibraciones, hay pruebas de georradar, hay otros métodos, pero estos son los más comunes, los más implementados, los más, vamos a decirlo así, comerciales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en este webinar de introducción a los ensayos instructivos, vamos a ver algunos de estos métodos. No los vamos a poder ver todos porque evidentemente no nos va a dar tiempo para abarcar todo el contenido. Pero bueno, como les comenté, este curso está en la página de Academia de manera gratuita, entonces, bueno, después podrían ingresar ahí y ver el contenido con más detalle, con calma en sus casas, ¿no? Entonces vamos a la siguiente lámina. Ahora lo que estábamos hablando, y se me olvidó mencionar eso, entonces estos métodos no instructivos son tal cual como los llamamos, ¿no? Métodos. Ahora, hay que hacer una gran diferencia, y esto es importante, porque aquellos que no están familiarizados con la jerga de ensayos no instructivos, esto es algo importante. Métodos, y la siguiente palabra va a ser técnicas. Yo tengo un método, y el método puede ser ultrasonido industrial. ¿Ok? El método de ultrasonido. Ahora, dentro del método de ultrasonido yo tengo distintas técnicas, ¿ok? Que son ya más especializadas. Porque todas las que tenemos aquí en pantalla, medición de espesores, haz angular, arreglo de fase, mapeo de corrosión y TFM, hay más, ¿no? Podríamos hablar quizás TUFD o etcétera, etcétera, ondas guiadas, etcétera. Todas estas son ultrasonido industrial. Todas están dentro del método que se llama ultrasonido industrial. Ahora, cada una de estas por separado es una técnica. Es medición de espesores con ultrasonido, arreglo de fase de ultrasonido industrial, mapeo de corrosión implementando ultrasonido industrial. ¿Ok? Entonces, esto es un concepto importante que tenemos que saber, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, adelante.
Quedo atento. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, empecemos hablando un poco de ultrasonido industrial. Entonces, ¿qué es el ultrasonido? El ultrasonido industrial es un método, ¿verdad?, que evalúa el volumen del componente. Evalúa el volumen del componente. Tenemos un webinar en nuestra plataforma, creo que fue uno de los primeros webinars que dimos, de Editing House. De repente, si alguien quiere un curso de ultrasonido, bueno, no el curso, porque dictamos el curso a nivel 1 y nivel 2, pero tenemos un webinar de introducción al ultrasonido, donde vemos los fundamentos técnicos, la teoría básica del método, en un webinar de 1 hora y media, que solamente habla de ultrasonido. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, puede buscarlo en nuestra plataforma. Ahora, a grosso modo, un punto de vista introductorio, el ultrasonido, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos un equipo, ¿verdad? Como este que tenemos acá, el DMC Go de General Electric, o acá el UT Mentor de General Electric, o mejor dicho, Waygate Technologies. Entonces tenemos nuestro equipo, se conecta, ¿verdad?, con un transductor, que es este componente que tenemos aquí en la mano, y este componente envía una onda ultrasónica que viaja a través del componente, rebota con la pared posterior y después el ultrasonido regresa. ¿Ok? Regresa a mi transductor y eso le envía una señal eléctrica al equipo y el equipo muestra en pantalla, en este caso, 2.1. ¿Qué es ese 2.1? Bueno, en este caso estamos haciendo medición de espesores. Entonces me está dando el espesor de ese componente en esa ubicación que está ahí. Eso yo fácilmente con ultrasonido industrial puedo, ¿verdad?, determinar los espesores de un componente. ¿Qué otras aplicaciones podemos ver o qué otras aplicaciones podríamos utilizar ultrasonido? Bueno, en la imagen de abajo a la izquierda es ultrasonido de mapeo de corrosión. Vamos a ver aquí a la imagen de la derecha. Esto que está acá, ¿verdad?, es el componente que estamos evaluando. Este es un bloque de referencia, un bloque de calibración, que el equipo está evaluando. Esto es simplemente un dibujo, ¿no?, un esquema que se tiene. Se supone que esa pieza que está aquí es esta que está acá en la foto. Entonces, claro, el equipo, ¿verdad?, vamos rodando el transductor y va evaluando toda la superficie, ¿verdad?, de este componente y me genera esta imagen que tenemos aquí en pantalla. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí me está dando el comportamiento de la corrosión de ese componente. Yo por los colores, yo puedo ver la diferencia de espesores. El color verde probablemente es un espesor, bueno, aquí lo podemos ver en esta tabla que está acá. Verde significa 16 milímetros. Amarillo, 6. Cuando ya llegamos al color rojo, bueno, es aproximadamente 1 milímetro. Entonces, claro, en estos agujeros que vemos aquí son agujeros con 1 milímetro de espesor, que lo podemos ver aquí arriba en el croquis, ¿no? Esta zona vemos como una especie de escalón que el espesor va bajando poco a poco hasta que llegamos al rojo y luego vuelve a subir, tal cual como vemos aquí, ¿verdad?, en el croquis de aquí arriba. Entonces, para que se hagan una idea, ya para pasar a la siguiente, para el siguiente método, el ultrasonido industrial me permite ver el volumen, ver a través del volumen del componente y detectar espesores. ¿Ok? Eso en primera instancia. Ahora, ¿qué más puedo hacer con ultrasonido? Que eso también es muy importante y no se muestra ahí en esta imagen. Déjenme un segundo aquí. Otra cosa que podemos hacer con ultrasonido, y es una de las aplicaciones más implementadas, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un cordón de soldadura. Y nosotros podemos inspeccionar ese cordón de soldadura con ultrasonido angular. ¿Y qué va a hacer el ultrasonido angular? Bueno, va a entrar, por ejemplo, si yo tengo un agujero dentro de ese cordón de soldadura, el ultrasónico va a viajar, rebota en la pared posterior, rebota en el defecto, ¿verdad?,
y yo voy a poder ubicar el defecto dentro del cordón de soldadura. Entonces, el ultrasonido no me funciona nada más para determinar espesores, sino que además yo puedo detectar defectos dentro del volumen, o sea, dentro del volumen de ese componente. Entonces, tal cual como vimos anteriormente, ¿no? Y de hecho lo tenemos aquí. El ensayo de ultrasonido industrial, ¿verdad? Que tenemos acá, es un ensayo volumétrico. Evalúa el volumen. Entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar un poco de los líquidos penetrantes. ¿Okay? Entonces, líquidos penetrantes, tintes penetrantes, también lo llaman, dependiendo del país. Se llama líquidos, tintes, y también lo llaman, me parece que tintes coloreados, también lo llaman. Pero bueno, a fin de cuentas todo es lo mismo. Yo lo suelo llamar líquidos penetrantes, pero bueno, yo creo que de manera más general se conocen como tintes coloreados. Ok, pero ¿para qué funcionan estos líquidos? ¿Para qué funcionan estos tintes? Bueno, básicamente lo que va a hacer es lo que podemos ver en estas dos imágenes, no, perdón, en estas cuatro imágenes. El líquido va a revelar grietas. Yo puedo ver las grietas, en este caso yo las puedo ver visualmente. En el caso de ultrasonido yo necesito un equipo para ver dentro del volumen. Pero en este caso los líquidos penetrantes evalúan la superficie del componente evaluado. Estamos evaluando solamente la superficie y estamos evaluando aquellas grietas que se encuentran en la superficie. Un requerimiento sumamente importante de los líquidos penetrantes es que las grietas tienen que estar abiertas a la superficie. Si la grieta no está abierta a la superficie, el líquido no es capaz de ingresar en esas grietas. ¿Ok? Entonces, quizás me podrían preguntar, bueno, pero ¿cómo funcionan los líquidos penetrantes? Bueno, lastimosamente, no les voy a poder explicar eso hoy, pero tenemos un webinar, otro webinar que se llama Introducción a los líquidos penetrantes. Si alguno de ustedes está interesado en la parte de la teoría, en la parte del funcionamiento, de cómo se implementan los líquidos penetrantes, también tenemos un webinar gratuito en nuestra plataforma sobre los líquidos penetrantes. Al igual que teníamos el de ultrasonido, tenemos uno de líquidos penetrantes. Entonces, ahí pueden ingresar. Ahora bien, para dejarles la idea, bueno, cualquier grieta que esté abierta a la superficie es detectable con líquidos penetrantes. Y tenemos dos tipos de líquidos. Hay muchas técnicas, pero visualmente hay dos tipos. Los líquidos penetrantes visibles, que son los que tenemos a la izquierda, que básicamente son esos líquidos penetrantes que normalmente son de color rojo y generan un fondo blanco. Ese fondo blanco y el color rojo del tinte genera un contraste que visualmente, ¿verdad?, es muy fácil para el inspector detectar las grietas. Es muy fácil ver esa tinta roja sobre ese fondo blanco. En el caso de la derecha, tenemos líquidos penetrantes fluorescentes. ¿Okay? Son líquidos que tienen pigmentos fluorescentes, que evidentemente para utilizar estos líquidos necesitamos un espacio oscuro, porque no podemos tener luz visible, tiene que ser con luz ultravioleta. Necesitamos trabajar con una lámpara de luz ultravioleta, pero la visibilidad, la detectabilidad y la sensibilidad de estos líquidos penetrantes fluorescentes va a ser muchísimo más alto, muchísima más alta, que la de los líquidos penetrantes visibles. Ahora, ¿cuál utilizo? ¿Visibles, fluorescentes? Bueno, va a depender de la aplicación. Pero claro, también eso es otro tema que se escapa un poco del alcance de este webinar, pero como les comenté, tenemos el material gratuito, el webinar gratuito de líquidos penetrantes. Entonces, bueno, los invito, si alguien está interesado, a verlo en la página. Vamos al siguiente método. Bueno, el siguiente método es un método llamado el método de partículas magnéticas. ¿Okay? Al igual que el método de líquidos penetrantes, este es un método que va a evaluar las discontinuidades desde un punto de vista superficial. Las grietas que estén abiertas a la superficie van a ser detectables con partículas magnéticas. Pero
Las partículas magnéticas, además de detectar las grietas superficiales, va a ser capaz de detectar las grietas subsuperficiales. O sea, no necesariamente tienen que estar abiertas a la superficie. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de líquidos penetrantes, el líquido tiene que físicamente ingresar en las discontinuidades. Pero con partículas magnéticas, el método de partículas magnéticas trabaja o funciona bajo una magnetización. Magnetizamos el componente evaluado y gracias a esa magnetización somos capaces de ver las discontinuidades haciendo uso de unas partículas que se van a alinear con el flujo magnético. Les pido disculpas porque, bueno, porque sé que quizás la explicación sea un poco teórica, un poco física, pero a nosotros, o sea, ¿cómo lo podemos ver visualmente? Como lo vemos en las imágenes. Tenemos del lado derecho esto que está acá, es un yugo electromagnético, sumamente importante para el método de partículas magnéticas. Se pueden utilizar otras cosas, otras herramientas, pero esta es la herramienta más, vamos a decir, más comercial para un inspector que va a estar en campo haciendo partículas magnéticas. Entonces, con esta herramienta, con este yugo electromagnético, yo magnetizo la pieza evaluada. Una vez que esa pieza se magnetiza, yo arrojo las partículas magnéticas y estas se alinean y el resultado va a ser esto que vemos en pantalla. Vamos a ver un componente, por ejemplo, una soldadura, una tuerca, y vemos cómo se ve claramente, se definen esas grietas. ¿Ok? Entonces también tenemos partículas magnéticas húmedas, partículas magnéticas secas, y tenemos partículas magnéticas húmedas fluorescentes. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente, por el espacio que tenemos el día de hoy, no vamos a poder explicar en más profundidad el método de partículas magnéticas, y lastimosamente, y esto sí les pido disculpas, no tenemos un webinar todavía de introducción a las partículas magnéticas, pero próximamente lo estaremos dictando y luego estará en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, si alguno está interesado en un webinar de introducción a las partículas magnéticas, bueno, les pido que estén atentos a nuestras redes sociales, que esperamos poder dictar ese webinar pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso son lo que son las partículas magnéticas. Vamos al siguiente método. Entonces vamos a hablar un poquito de técnicas electromagnéticas. ¿Okay? Entonces las técnicas electromagnéticas, quizás les podría decir que no son las técnicas más convencionales. Y vamos a echar un poquito para atrás. El método de ultrasonido, el método de líquidos penetrantes y el método de partículas magnéticas, a mi parecer, son los métodos no destructivos más implementados. Aquí falta uno, y uno muy grande, que es la inspección visual, pero la inspección visual la hablaremos más adelante. ¿Ok? Ahora, el método de las técnicas electromagnéticas es un método que es muy útil para ciertas aplicaciones, pero es un método más complicado. Requerimos de un entrenamiento un poco más especializado. Vamos a requerir de personal técnicamente muy bien preparado para que pueda desempeñar estos métodos de una manera correcta, ¿no? Con esto no quiero decir que es que el método de técnicas electromagnéticas sea más complicado que líquidos y partículas, pero desde un punto de vista práctico de su implementación, sí. Líquidos penetrantes y partículas magnéticas es mucho más fácil que un método electromagnético. Al igual que un método electromagnético es más fácil que un método de ultrasonido desde un punto de vista de la calibración. ¿Ok? Pero, a fin de cuentas, no es que cuál método es más fácil o cuál es más difícil o cuál es... No. A fin de cuentas es cuál es el mejor método para la aplicación que yo tengo. ¿Qué me va a dar mejores resultados? ¿Qué me va a dar más confiabilidad? ¿Ok? Entonces, si sintetizamos el método electromagnético, podemos hablar de algunas aplicaciones. Sobre todo las técnicas electromagnéticas se utilizan para la parte de aviación. En la parte de aeronáutica, los equipos ¿cómo se llaman? De los métodos electromagnéticos de corrientes inducidas son muy implementados.
Las técnicas de corrientes inducidas o el método de corrientes inducidas para inspección de intercambiadores de calor también es una de las técnicas más utilizadas para este tipo de inspección, corrientes inducidas y campo remoto. Si ustedes le preguntan, bueno, ¿cómo se inspecciona la tubería de un intercambiador de calor? Con corrientes inducidas o campo remoto, dependiendo del material, si es ferromagnético o no ferromagnético. Y también tenemos el método de inspección o la técnica de inspección de corrosión bajo aislamiento. ¿Ok? Entonces, las técnicas electromagnéticas son sumamente útiles. Omar, ¿aplicable para tubería de perforación? Bueno, sí, ciertamente. De hecho, les comento, y muchas gracias, Omar, por tu comentario. Por ejemplo, en líneas de fabricación, cuando se fabrican se fabrica tubería, cuando se hace el proceso de control de calidad de esas tuberías, por ejemplo, yo soy soy una fábrica de tuberías, y yo cuando voy a vender esa tubería, yo no puedo vender una tubería que tenga defectos. Entonces, imagínense una fábrica, ¿no? Que estamos produciendo, no sé, tantos miles de metros de tubo al día. Yo no puedo tener un inspector con ultrasonido midiendo todas las zonas de la tubería, no. O sea, yo tengo que hacer de una manera eficiente, rápida, veloz, porque además yo le tengo que dar garantía a la persona que está comprando esa tubería, que esa tubería fue inspeccionada, que cumple los criterios de aceptación, los parámetros de calidad. El control de calidad tiene que ser un buen control de calidad. Entonces, ¿cuál es la manera? Bueno, hay unos sistemas de inspección en el cual la tubería pasa a través del sistema de inspección, y ya yo con eso puedo decir, bueno, esta tubería está buena, está mala, pasa la prueba, no pasa la prueba. Entonces, normalmente esos tipos de tuberías se inspeccionan con dos métodos, con ultrasonido industrial y con corrientes inducidas, con técnicas electromagnéticas. Entonces, bueno, muchas gracias, Omar, por el comentario, porque la verdad es que se me pasó mencionar eso. Eso es algo interesante que es bueno que la gente sepa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina. Radiografía industrial. Entonces, este es otro método muy utilizado, eh, sobre todo para la inspección de cordones de soldadura. Tiene muchas aplicaciones la radiografía, muchísimas, pero desde un punto de vista o ámbito industrial, mejor dicho, es implementado sobre todo en la parte de cordones de soldadura. Hay dos maneras realmente para hacer radiografía, que es mediante la utilización de fuentes radioactivas, que a fin de cuentas lo que estaríamos haciendo es gammagrafía. Tenemos un isótopo radioactivo, no sé si se dan cuenta aquí en la imagen de arriba a la derecha, aquí hay una especie de caja. Esta caja que está acá tiene ese símbolo, ¿verdad? De radioactivo, ¿no? Dentro de esa caja, que es una especie que realmente no es una caja, eso es uy, se me va la palabra. Eh, Esto está cubierto de plomo, pero no me viene la palabra ahorita. No es un gabinete, no es un sarcófago, es un... bueno, les pido disculpas. Básicamente es un espacio confinado en el cual la radiación no va a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque dentro de ese espacio, dentro de ese recipiente, yo tengo una fuente radioactiva. Puede ser cobalto, puede ser iridio, puede ser XX, el material que sea, ¿no? Que sea radioactivo. Entonces, ese componente radioactivo no puede estar en contacto con los seres humanos. Y bueno, no sé ustedes, pero yo soy una persona que le gustan más las series que leer los libros. Entonces, no sé si vieron la serie de Chernobyl. Bueno, ¿qué pasa cuando todo el desastre, ¿no? De Chernobyl, la gente, bueno, con la radiación la gente se muere, o sea, no, disculpen, no quiero ser tan crudo, ¿no? Pero la radiación es algo que afecta directamente la salud del ser humano. Entonces, claro, si nosotros vamos a utilizar una fuente radiactiva para inspeccionar, tenemos que hacerlo de una manera segura.
tenemos que saber cómo utilizarlo, y es por eso, búnker, muchas gracias, Guido, esa es la palabra, un búnker en el cual se tienen las fuentes, ¿no? Entonces, claro, si vamos a hacer ese tipo de inspección, no solamente es que tenemos que tener el búnker, sino que además nuestra empresa de inspección, y esto es algo que es sobre todo, vamos a decirlo, solamente las empresas que se dedican a inspección con radiografía tienen que cumplir esto. Tienen que cumplir con cursos de seguridad industrial desde un punto de vista de radiografía, seguridad desde un punto de vista de radiografía. No sé, dependiendo del país en que se encuentren, existe ¿cómo se llama eso? No sé si es ministerio o una institución o lo que sea, que se encarga de todo lo que tenga que ver con la parte nuclear, radioactiva. Entonces, todas las empresas de inspección, dependiendo del país, van a estar dentro de ese listado. Porque tener una fuente radioactiva no es algo como que, bueno, que yo voy y la compro a la ferretería o a la empresa que vende ensayos no instructivos, no. Se la puedo, por ejemplo, grupos de STEC venden fuentes radioactivas, pero para poder vender una fuente radioactiva, tienes que hacer el trámite a través del ente gubernamental respectivo del país. Al tanto, o esa entidad gubernamental tiene que estar al tanto de que está entrando, ¿verdad? De que está entrando una fuente radioactiva al país y cuáles son los fines de esa fuente radioactiva, para qué se esté utilizando. ¿Okay? Entonces, bueno, quizá me estoy extendiendo un poco y me estoy yendo un poco de tema, pero esto es algo importante que tenemos que saber. La parte de radiografía es algo muy delicado, ¿ok? Y las personas que aplican, que trabajan con radiografía, tienen que saber lo que están haciendo, ¿ok? Porque si no pueden haber accidentes. Ahora, eso es lo que se llama gammagrafía. Ahora, radiografía, rayos X normales, vamos a decirlo así. Bueno, se trabaja con un tubo de rayos X, como este que tenemos acá en el centro. Ese tubo de rayos X se enciende y al encenderse genera la radiación, esos rayos X. Pero si yo lo desconecto, lo desenchufo, ya no hay radiación. Entonces, claro, desde un punto de vista de seguridad, es mucho más seguro tener un tubo de rayos X a que tener una fuente radioactiva. Ahora bien, bueno, viene la pregunta, como siempre, ¿qué es mejor, radiografía con rayos X o gammagrafía? Bueno, ya ahí dependerá de la aplicación, dependerá de las regulaciones del país, dependerá del tiempo que se tenga, porque bueno, unos van a tener que tener un tiempo de exposición mayor, menor, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es algo que dependerá de la aplicación. ¿Ok? ¿Qué otro comentario? Bueno, hay distintos tipos de radiografía. Solamente los voy a hablar porque, bueno, nuevamente el tema del tiempo, no tenemos tanto como para ir en profundidad en cada método, pero les puedo comentar que hay radiografía industrial que se basa en radiografía digital, que desde un punto de vista de cómo se captura la imagen es digital, es totalmente digital. Entonces, es como la que tenemos aquí a la derecha. Esta es una imagen digital, a pesar de que parece que es una película de acetato, no lo es. Es una imagen digital, como una cámara fotográfica digital. Ahora, también existe la radiografía tradicional. ¿Y cómo es eso de la radiografía tradicional? Bueno, la verdad yo no tengo memoria de esto, porque bueno, yo era muy pequeño, pero antiguamente se utilizaban cámaras con película, ¿no? O sea, me imagino que muchos de aquí habrán tenido la experiencia de tener que tomar las fotos con que la cámara tiene una película y después teníamos que llevarlo a la tienda de revelado para que ellos revelaran la película y luego nos daban la película en físico, la fotografía en físico. Bueno, exactamente sucede lo mismo con la radiografía tradicional. Tenemos que comprar un revelador, tenemos que comprar el fijador, tenemos que tener, en nuestra empresa tenemos que tener una zona de revelado donde no haya luz, sino que haya
la luz adecuada para poder hacer el revelado de la película sin dañarla, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hoy en día el tema de la película digital, de la radiografía digital, tiene un avance grandísimo, nos da muchísimos beneficios, pero a la hora de implementar la técnica, bueno, tiene sus limitaciones. Entonces, a veces es mejor utilizar película tradicional, a veces es mejor utilizar digital, pero bueno, eso ya, si seguimos hablando de eso, bueno, ya no veríamos lo que nos queda de la presentación. Entonces yo creo que continuemos. De todas maneras, si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que les parezca pertinente, por favor, adelante, y quedo atento. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Inspección visual. Ok, entonces, este fue el otro método que les dije que para mí es uno de los, que realmente este es el método más implementado y por no decir el más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la inspección visual es un método que, a pesar de que es un método en sí, hacer inspección visual ya de por sí es un método de inspección. La inspección visual es inherente, inherente, sí, creo que esa es la palabra, a todos los otros métodos. Si yo estoy haciendo, vamos a regresar a algo bastante visual, ¿no? Si yo estoy haciendo líquidos penetrantes, yo aplico los líquidos penetrantes, ¿verdad? Revelo las grietas y luego de revelar las grietas, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inspección visual. Visualmente estoy evaluando la tinta que salió y estoy haciendo una inspección visual. Si yo hago, por ejemplo, partículas magnéticas, yo estoy haciendo inspección visual. Ahora, por ejemplo, en las técnicas electromagnéticas ustedes me podrían decir, bueno, pero aquí tú no estás haciendo una inspección visual de los resultados que te da el equipo, al igual que de ultrasonido, por ejemplo. Es cierto, pero ¿qué pasa cuando yo llego, verdad? Cuando yo llego al campo, al sitio, y me toca inspeccionar ese intercambiador de calor. ¿Qué es lo primero que cualquier inspector va a hacer cuando llegue al lugar? Lo primero que tiene que hacer es ver cómo llegar al lugar, ¿no? Bueno, yo voy caminando al lugar, me toca ir en carro, me toca ir a pie, me toca ir en un taxi, como sea, ¿no? Llego al lugar. Entonces primero estoy viendo cómo llegar al lugar. Una vez que llego, cuando estoy ahí en sitio, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ver el componente. ¿Cuántos metros de largo tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Está sucio? ¿Está limpio? ¿Tengo acceso para poder meter la sonda de inspección acá? ¿O tengo algo que esté impidiendo la entrada? ¿Se encuentra en altura? ¿Se encuentra a nivel de piso? ¿Cuáles son las condiciones ambientales? ¿Está lloviendo? ¿Hay sol? ¿El trabajo se puede hacer bajo lluvia? ¿Se puede o no se puede? Bueno, todo eso que estoy describiendo, eso es una inspección visual. A pesar de que no va a ser una inspección visual directa, que ustedes me digan, bueno, pero es que no estás viendo las grietas. Bueno, sí, no estoy viendo las grietas, pero estoy haciendo una inspección visual sobre las condiciones del componente. Ahora, si yo voy a ver la suciedad externa, ahí estoy haciendo una inspección visual. Yo estoy inspeccionando visualmente cómo se encuentra, en qué condiciones me están dando el componente para inspeccionar. Si de repente imagínense bueno, que aquí hay tapones, ¿no? Bueno, imagínense, no, ahí están los tapones, ¿no? Ahí hay dos tubos taponados. Esto que voy a dibujar aquí de negro, que está aquí, y aquí hay otro tubo taponado, 1, 2, 3. Bueno, acabamos de hacer una inspección visual de la placa tubular. Hay 3 tubos taponados. Y eso el inspector del método electromagnético, cuando vaya a generar el informe, ¿qué va a poner en el informe? Hay 3 tubos taponados. Bueno, es inspección visual. Entonces, claro, eso es una inspección visual atada o dentro de los otros métodos. Ahora bien, si ustedes me dicen, bueno, ahora, ¿qué es propiamente una inspección visual? Bueno, una inspección visual es la inspección que realizamos directamente con nuestros ojos, pero además podemos utilizar algunas herramientas. Herramientas que me pueden facilitar la capacidad visual que tienen mis ojos. Como por ejemplo lupas,
lupas de aumento, espejos, herramientas para medir, galgas, vernier, reglas, utilizar lámparas para mejorar las condiciones de iluminación o de luminancia. Y además, también tenemos una técnica visual que se llama el método de inspección visual remota, que utiliza un equipo como este que está acá. Esto que está acá es un videoscopio. En este caso, un videoscopio de Waygate Technologies, antiguamente conocida como General Electric, ¿verdad? Y en este caso estoy inspeccionando, estoy viendo qué hay dentro de esta tubería. Aquí en la pantalla vemos lo que hay dentro de esa tubería. Y lo estoy viendo, estoy haciendo una inspección visual de un espacio confinado, un espacio que yo no tengo acceso, pero lo estoy haciendo gracias a esta sonda que ingresa por ese hueco. Y cuando esto está dentro, ahí adentro tiene una lamparita, perdón, una lámpara no, una cámara con una lámpara realmente que ilumina y me permite ver qué hay dentro de esa, en ese caso, tubería, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es inspección visual. De este método de inspección visual y de inspección visual remota, sí tenemos un webinar. Me parece que este fue el primer webinar que dictamos, así que está en la plataforma, es el webinar número 1. Si alguien está interesado en ver un poquito la teoría y ver cómo funciona y ver algunos comentarios adicionales sobre la inspección visual, los invito a buscar el webinar en nuestra plataforma de Editing House, ¿no? O de academia, próximamente. Ok, entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina. Entonces ahora vamos, ya que sabemos qué son los ensayos no destructivos y sabemos qué ensayos no destructivos existen, vamos a hablar del por qué implementar ensayos no destructivos. A grosso modo, podemos sintetizar esos motivos en estos 4 que tenemos aquí. El primero es la alta exigencia sobre los equipos industriales. Los ensayos no destructivos, como hemos visto, sobre todo se implementan en equipos industriales. Y desde un punto de vista de confiabilidad, ¿verdad? Los componentes industriales tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque son sometidos a una exigencia sumamente alta. Y esto también lo podemos ver con el punto número 2. Tienen una exigencia altísima y tienen que tener un control de calidad alto en la materia prima. O sea, lo que se vaya a fabricar tiene que ser fabricado con los mayores estándares de calidad. Ahora, ¿cómo yo garantizo que algo quedó bien hecho? Con ensayos no destructivos. En tercer lugar, seguridad pública y privada. La parte de la seguridad es sumamente importante. Porque solamente piensen en ese ejemplo que estábamos hablando de Chernobyl, ¿no? Que yo sé que eso no fue una falla por un componente, fue un error humano, pero solamente piensen en la magnitud de ese desastre, ¿no? Y cuántos otros no han habido en empresas industriales. De repente un derrame petrolero, de repente una explosión de una esfera de gas, o de repente X, Y, Z. La seguridad pública y privada es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo primero y lo más importante es la vida humana. Entonces, claro, si nosotros imagínense que nosotros estamos operando una planta industrial como que si fuera ¿cómo se dice? Mi mesa de trabajo del estacionamiento de mi casa, donde ahí yo hago lo que yo quiera. Bueno, evidentemente ahí vamos a tener problemas. Porque yo ahí no, o sea, yo no puedo depender de lo que yo creo de cómo se debe manejar. Sino, no. Ahí tiene que haber unos lineamientos, tiene que haber procedimientos, tiene que haber estándares, tiene que haber un control de calidad sumamente delicado, tiene que haber trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, los equipos industriales trabajan a unas exigencias altísimas de temperatura, de presión, y no solamente de temperatura y presión, sino que además las sustancias con las que se trabajan, petróleo, gas, cloro, no sé, ácido clorhídrico,
etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son sustancias que pueden poner en riesgo la vida de los seres humanos. Sustancias inflamables, sustancias ácidas, sustancias corrosivas. ¿Okay? Entonces, claro, nosotros tenemos que garantizar que cada uno de estos componentes va a ser seguro a la hora de su utilización. ¿Ok? Entonces, por eso es que los ensayos no destructivos entran ahí. Yo puedo inspeccionar, yo puedo detectar, yo puedo hacer un estudio de cómo se está comportando ese componente en función del tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Altos costos producidos por las fallas. Ahora bien, evidentemente, por lo que hemos hablado ahora, nosotros no queremos que falle ningún componente. Eso es lo último que queremos que suceda. Pero, si llega a suceder, en primer lugar, las pérdidas humanas, que ojalá eso no suceda, ¿no? Pero eso sería lo primero. Ahora, en segundo lugar, desde un punto de vista empresarial, económico, como lo quieran ver, para reponer el componente, sino que además son los costos para reparar todo lo que fue dañado en ese proceso de falla. También son los costos para, de repente, si ocasionamos un daño ambiental, bueno, ahí lo más probable es que tengamos sanciones, etcétera, etcétera, y tengamos que poner dinero para el tema ambiental. O sea, eso es otra posibilidad. De repente hicimos daño en el sector privado o en el sector público, que era fuera de lo que era una empresa. Bueno, ahí también vamos a tener que poner dinero. Pero claro, una falla industrial a veces puede ser una falla, mira, muy puntual, que no va a haber consecuencias, pero como es una falla industrial y existe la posibilidad de que hayan fallas catastróficas, entonces, bueno, evidentemente ahí la parte de la confiabilidad es sumamente importante y los ensayos no destructivos están metidos en el centro de esa confiabilidad, ¿no? Uno de los grandes recursos que podemos utilizar. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, antes de hablar de qué esperar de una prueba no destructiva, vamos a verlo desde un punto de vista de cómo supervisamos una prueba no destructiva. Imaginémonos que nosotros somos empleados de una petrolera y nos toca inspeccionar los oleoductos de nuestra petrolera y contratamos una empresa para que le haga la inspección mediante el método de ondas guiadas a los 30 kilómetros de tubería, por ejemplo. Eso puede ser un requerimiento. Entonces, claro, cuando yo me voy a sentar con esta empresa que voy a subcontratar, lo primero que yo tengo que hacer, aquí estamos sacando totalmente la parte económica, ¿no? Esa parte no nos interesa. Obviamente es algo importante, algo que no podemos escapar, pero vamos a hablar netamente de la parte técnica, ¿no? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentamos con esta empresa? Bueno, definir el alcance. Y eso es muy importante que tanto el solicitante o el contratante, perdón, bueno, ahí creo que hay un error, ¿no? Porque sería, a fin de cuentas, sería la persona que contrata y la persona que efectúa la inspección. Que esas dos personas, que esas dos partes, delimiten o definan muy bien qué se va a hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la empresa de inspección? Porque de repente yo estoy pensando que con el método de ondas guiadas, él me va a dar un perfil de la tubería, de los 30 kilómetros de la tubería. ¿Ok? Entonces, claro, cuando llega la empresa de inspección para hacer inspección de ondas guiadas, bueno, de repente eso no se definió muy claro, no se definió bien, mandan el reporte y cuando yo tengo el reporte yo digo, para mi sorpresa, mira, esto no es lo que yo estaba esperando. Entonces viene el técnico de ondas guiadas muy correctamente y le dice, mira, no, lo que pasa es que el método de ondas guiadas es un método que evalúa erosión y corrosión, ¿verdad? Y el método de ondas guiadas, cuando la tubería está enterrada, se limita por X, Y, Z motivos. De repente, para estas zonas
que la tubería tiene codos, que tiene válvulas, que tiene esto y aquello, esas zonas no se pueden inspeccionar. Hay que inspeccionarlas con ultrasonido puntual en esas zonas. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, me empiezan a explicar todo eso, ¿verdad? Ya yo digo, mira, es que esto no era lo que yo estaba esperando. Y claro, el inspector de ondas guiadas me va a decir, bueno, pero es que eso es lo que el método de ondas guiadas te puede ofrecer. Y claro, ahí se genera un conflicto, vamos a decir un conflicto de intereses, una disputa porque realmente no sabíamos qué esperar, no sabían qué era lo que había que esperar. Voy a pedir un segundo solo para confirmar. Baltasar escribió en el grupo que si hay sonido. Yo creo que sí, pero bueno, la verdad como yo no tengo aquí audio, no estoy 100% seguro. Entonces, si me pueden confirmar, alguien si me puede confirmar en el chat que se está escuchando. Ok, perfecto, Guido. Ok, entonces, bueno, bueno, ok, perfecto, perfecto. Bueno, voy a escribir en el chat, bueno, Baltasar, creo, tu audio. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias, audio. De todas maneras lo escribí ahí porque me imagino que no me dejes escuchar. Entonces, para resumir este punto, sumamente importante definir el alcance, ¿ok? ¿Cuáles son las limitaciones del método? ¿Y qué es lo que voy a poderle dar al cliente? ¿O qué es lo que yo tengo que esperar de esa inspección? Porque eso es algo muy importante, porque claro, no sé efectivamente qué es lo que me van a dar, ahí se puede generar un problema. Y sobre todo en este tipo de inspecciones, porque la data que se recibe, los informes que se reciben son sumamente importantes para la toma de decisiones de esa empresa. Y estas pruebas, evidentemente, depende si es hipervisual, líquido, si es partícula, pero de repente un ensayo de ondas guiadas a 30 kilómetros de tubería, bueno, puede resultar costoso. No quiero dar un número, pero bueno, yo me imagino que esa inspección debe ser, no sé, 40.000, $50.000. Pues claro, yo gasto, me toca pagar una inspección de $40.000 y después me dan algo que yo no me esperaba, que yo pensé que iba a tener más información. Y bueno, evidentemente yo voy a decir, mira, me estafaron, pero no es así. ¿Por qué? Bueno, porque yo no sabía qué era lo que me iban a dar. Entonces, por eso es que es muy importante definir la inspección con la empresa que vaya a realizar el trabajo. ¿Ok? Para que no haya ese tipo de conflictos. Entonces, ahora vamos a un paso más allá. Entonces vamos a suponer que yo tengo un requerimiento. Vamos a suponer que el requerimiento es, vámonos con el mismo ejemplo, ¿verdad? 30 kilómetros de tubería. Entonces yo decido, bueno, yo tengo que hacer un estudio. ¿Por qué? Porque esa tubería lleva, no sé, 30 años en servicio y ya toca un cambio, pero mi empresa no tiene suficiente dinero para hacer el cambio de los 30 kilómetros de tubería. Entonces estamos haciendo una inspección para ver de repente qué tramos cambiamos, porque no podemos hacer el cambio del tramo completo y etc. Entonces empiezan a haber muchas, ¿cómo se dice? Muchas ideas, ¿no? Se viene la parte de confiabilidad, viene la parte de operaciones, viene el gerente general, viene el inspector nuevo que tiene una idea. Entonces, claro, cada uno aporta, pero a fin de cuentas, ¿ustedes qué es lo que quiere esa empresa? Bueno, quiere saber si esa tubería la puede seguir utilizando o no, o si tiene que cambiar secciones, o si tiene que cambiar completa. Entonces, ese es mi requerimiento, ese es el requerimiento real. Yo puedo seguir utilizando ese oleoducto. Ese es el requerimiento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo podría, ¿verdad? Vamos a suponer, bueno, aquí dice ultrasonido. Vamos a suponer que son, no sé, eh, ondas guiadas, que es el método correcto para eso, ¿no? Entonces, ondas, poner ondas G, ondas guiadas. Entonces,
Ondas guiadas es el método para ver si esa tubería tiene corrosión y erosión, por ejemplo. Entonces después yo puedo hacer líquidos penetrantes en las bridas, en las juntas, en las zonas en las ondas líquidos penetrantes y ultrasonido. Okay, de repente yo hago esos dos métodos porque son los dos métodos que yo puedo ofrecerle al cliente y el cliente está satisfecho con eso, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿solamente con eso se puede tomar una decisión si la tubería o el oleoducto se tiene que cambiar o no? Bueno, yo con la experiencia que tengo, yo estoy seguro que la respuesta es no. Ahora, la información que me ofrece ondas ultrasonidos líquidos penetrantes va a ser una información sumamente valiosa. Ahora, ¿qué pasa? Hay otra cosa que te tomas en cuenta. De repente, ahí no riesgo. Todo eso se tiene que tomar en cuenta. Las pruebas no destructivas nos van a ofrecer información sumamente importante. Ciertamente me van a decir, mira, en esta zona tienes 30% de pérdida de espesor externa. Y en esta otra zona, mira, tienes unas grietas en esta brida y además tienes en este corredor dura, tienes una falta de carro, ¿verdad? Yo la meto en un historial de la data de ese oleoducto, pero después yo me tengo que sentar de confiabilidad, operaciones, gerencia, personal ¿cómo se llama? De asesoría, que tengan experiencia justamente en esa aplicación, y yo tengo que sentarme con todo ese personal a tomar una decisión. Hay que evaluar, mira, hay historial de esto, o sea, nosotros podemos trabajar con esto. La falla está por encima del criterio de aceptación. ¿Cuál es el criterio de aceptación? ¿Qué presión se utiliza en esa línea? ¿Qué producto pasa por esa línea? Porque de repente si ustedes me dicen, no, es que por ahí pasa agua. Mira, pero es que por ahí pasa agua. No importa, o sea, ¿qué pasa? No va a pasar nada si se rompe la tubería. Cuando se rompa la tubería vamos y cambiamos esa sección, listo, no hay problema. Ah, pero de repente si ustedes me dicen, no, que en esa tubería pasa, vamos a ser extremistas, pasa cloro. Oye, no podemos dejar que el cloro escape, ¿verdad? Eso no es un ejemplo real, simplemente como para ser totalmente extremistas, ¿no? Pero vamos a suponer, bueno, por ahí pasa crudo. Mira, es que no podemos dejar que el oleoducto se rompa, ¿no? Porque si no, crudo o petróleo procesado ya destilado, pasando al lado de la autopista, porque esa línea pasa al lado de la autopista regional. ¿No? Eso no se puede. Entonces, no podemos permitir eso. ¿Okay? Entonces, ya, ya me estoy extendiendo mucho, pero bueno, más o menos esa es la idea. Vamos a ver, ¿ok? Aquí tenemos dos componentes. Del lado izquierdo tenemos un componente de una empresa farmacéutica que embotella un componente, que bueno, que realmente no hace falta hablar ni de qué empresa, ni de qué componente, pero bueno, esa es la función de ese componente que tenemos ahí. Del lado de tenemos una turbina de avión, evidentemente que no está en uso, es una turbina más para el punto de vista demostrativo, para poder hacer inspección visual. Pero imagínense que ustedes son los inspectores de componentes, ¿no? Entonces, ustedes llegan
en el caso de ustedes podrían ver que, ¿cuál es la palabra? Ni una idea cómo inspeccionar. No, tienen unos tapones específicos en los cuales esos tapones se abren, puede meter la sonda de inspección visual remota por ahí y se puede hacer la inspección. Claro, el que sepa inspeccionar turbina, le va a ser muy fácil inspeccionar la turbina. De repente llego yo, que yo no sé inspeccionar turbina, y claro, va a ser súper imponente, ¿no? Va a ser muy difícil que yo logre inspeccionar de una manera correcta la turbina. Bueno, para eso hay un entrenamiento, hay un procedimiento, etcétera. Pero claro, la inspección de una turbina es algo que ya está estandarizado. Este es un caso real, de hecho, mira, yo necesito que tú me inspecciones y me mandan la foto del componente completo. Claro, yo les digo, bueno, yo puedo inspeccionarlo, claro que sí. Yo puedo hacer ultrasonido, puedo hacer líquidos penetrantes, puedo hacer partículas magnéticas en los componentes, por ejemplo. Pero, ¿a qué es lo que quieren inspeccionar, no? Claro, me mandan esta foto y, y el componente, bueno, tiene, tiene unos tubos que son de plástico, donde van las botellas que se llenan, tiene unas bases aquí, o sea, si nos ponemos a detallar cada una de las partes, son muchos componentes, que cada componente puede ser inspeccionado de manera aislada. Pero claro, regresando al caso de definir alcance, bueno, de repente me mandan eso y yo supongo que ellos nada más quieren inspeccionar este recipiente. Pero claro, yo voy, inspecciono el recipiente, les mando el informe y me dicen, mira, pero es que yo no quería que la base, porque la base eh, eh, es muy vieja, queremos que se caiga el equipo, la base. Pero ¿cómo yo iba a hacer? Casual, una parte se infeccionó con ultrasonido, otra parte con líquidos, otra parte con partículas. Y bueno, el cliente quedó satisfecho porque ya sabían que se iba a esperar. ¿Ok? Entonces, esto no es un ejemplo puntual, pero ejemplos como esto pueden haber muchos. La empresa ir, entre comillas, o sea, ¿cuáles son los resultados? No los resultados como tal, no que si la pieza está buena o está mala, sino que sepa qué es lo que se está inspeccionando. ¿Ok? Entonces, aquí unas breves recomendaciones. Si alguna vez nos toca supervisar un trabajo de NDT, los siguientes puntos nos pueden ayudar a llevar un mejor seguimiento y garantizar buenos resultados. Entonces, en primer lugar, credenciales de los inspectores a ejecutar el trabajo. Sé que en este webinar no hablamos de eso, pero bueno, los invito a ver el curso de este curso de introducción acá en la, porque en esa parte, el trabajo que efectúan, lo saben hacer. Porque no cualquiera puede hacer ultrasonido, no cualquiera puede hacer líquidos penetrantes, no cualquiera puede hacer inspección visual. Que tienen que ser personas que tengan la certificación de esos procesos. Entonces, una manera muy fácil y sencilla de eh, por lo menos empezar a otorgar
en nuestra empresa que nos va a prestar el servicio es que demuestra que tú sabes hacer ese trabajo. Bueno, la certificación. Segundo lugar, las personas que van a prestar el servicio, ¿ok? Nadie nace aprendido, ninguna empresa nace ya con que esto también puede ser algo valioso, porque de repente si ustedes me dicen, mire, es que vamos a inspeccionar la caldera de alta temperatura de la empresa, y esa caldera es la más importante de la planta. Si yo voy a inspeccionar esa caldera, yo no quiero que la inspeccione una persona que va a ser la primera vez de ese tipo. Yo prefiero buscarme el trabajo. Si yo después voy a inspeccionar una calderita, que es una caldera que no tiene mucho impacto en la capacidad de trabajo de la planta, ahí no puedo decir, bueno, necesariamente tiene que ser la persona de 20 años. Evidentemente, yo siempre voy a querer buscar el mejor personal posible, pero claro, con una relación costo-beneficio también. Eso ya es un poco de la parte técnica, pero bueno, que avale la certificación de los equipos. Bueno, dependiendo del método, si por ejemplo, si yo estoy haciendo corrientes inducidas o ultrasonido, si yo estoy haciendo corrientes inducidas o ultrasonido, mis equipos tienen que estar certificados. Tengo que tener mis certificaciones de mis equipos al día. Ahora, si es inspección visual, líquidos penetrantes o partículas magnéticas, bueno, eso ya es, ya no necesariamente, o vamos a decir, no necesitamos esas certificaciones de los equipos. Otra cosa, evidencia los patrones de calibración. La empresa que está prestando el servicio tiene patrones de calibración que me pueda demostrar que efectivamente el trabajo que está haciendo funciona. Y por último, que ya lo hablamos, ¿no? Saber qué esperar de cada prueba no destructiva. Ahora, si yo les pregunto, ¿saber qué esperar? Bueno, lo primero es el reporte, ¿no? El informe. Porque lo más importante que nos va a dar la empresa de inspección es el informe. Informe/reporte. ¿Por qué? Porque en ese reporte es donde se van a plasmar, se van a colocar todos los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de ese trabajo. Ahora, ¿todos los informes son iguales? No. Los informes dependen de la empresa, inclusive de la persona que haga la inspección. Entre comillas, porque a fin de cuentas dependen del formato de la empresa, pero a veces la persona también influye un poco, ¿no? Entonces, la calidad del informe de inspección dependerá de la empresa de inspección que efectúe el trabajo. Ahora, ¿qué tiene un reporte de inspección? Bueno, primero la información general del equipo, ¿no? Oleoductos, 30 kilómetros, se ubican en tal zona, inicia en tal parte, termina en tal parte, el diámetro de la tubería, el espesor, el material, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo lugar, descripción del componente evaluado. Perdón, disculpen, lo que dije como información general sería la descripción del componente. Ahora, información general, fecha, quién fue la persona que realizó la inspección, lugar, cliente, eso sería información general. Ahora, alcance del trabajo. Bueno, en ese informe tiene que quedar bien definido cuál es el alcance del trabajo, lo que ya hablamos. Cuarto lugar, normas de referencia. ¿En qué normas me estoy amparando para hacer la calibración, para hacer la inspección? Quinto, descripción del método, técnica implementada. Brevemente colocar qué se está haciendo y cómo se está haciendo. En sexto lugar, equipo utilizado, luego los resultados, conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Ahora, comentarios generales que tienen que cumplir un informe. Bueno, tiene que ser redactado en lenguaje técnico. Nosotros no estamos contando, es que ese día llovió, entonces no pudimos hacer la inspección de la manera correcta, entonces
el ayudante se llenó de tierra y se cayó por el hueco y entonces tardamos 1 hora en sacarlo y ahí fue que pudimos, no, eso no nos interesa, eso no va en un informe de inspección, no es una historia, es redacción técnica, frecuencia, 10 MHz, inspector, Diego Gamarra, material, acero de carbono, diámetro, 3 pulgadas, no sé, 2 milímetros, eh, resultados, corrosión y erosión a los 3 tipos, ya, o sea, no es claro, cuento, es redacción técnica, un informe técnico. ¿Por qué? Porque se tienen que reflejar claramente los resultados del ensayo. Esos resultados pueden ser cualitativos o cuantitativos, depende del método. Debe permitirle al cliente ubicarse fácilmente en el componente evaluado. ¿Okay? Si yo veo esa línea, ese oleoducto, ¿verdad? Que tiene 30 kilómetros, y yo le presento nada más 30% de reducción, 4% de reducción, 15% de reducción, y el cliente me va a decir, mira, pero ese 30% de reducción, ¿a qué altura del oleoducto se encuentra? Yo le tengo que decir, mira, bueno, se encuentra a 3,2 kilómetros. Y además, entonces yo tengo que ir al lugar, tomar una foto del lugar y marcar. Y con esa foto, él ya va a saber exactamente dónde está esa pérdida de corrosión. Nosotros estamos haciendo esa prueba para ayudar al cliente, no para que después el cliente empiece a descifrar y casi que le estamos dando un mensaje encriptado, ¿no? Y que el manda el informe, que resuelva y que él vea cómo de eso. No, no, eso no es así. Tenemos que dar un informe que se entienda de la manera más fácil, tener que dar explicaciones adicionales y esas explicaciones técnicas, ¿no? Que sean explicaciones puntuales, que sean explicaciones que vengan atadas a una explicación técnica, que no sea algo como que, mira, es que lo explicaste mal y punto, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué no nos va a dar una prueba no instructiva? Porque a veces pensar qué esperar, ya hemos hablado mucho de qué tenemos que esperar, ¿no? Pero ahora tenemos, pero yo creo que la manera más fácil de verlo es que no nos va a dar, que no podemos esperar de una prueba instructiva. Es decir, le quedan 3 años de uso. No, eso no va a salir en una prueba no instructiva, eso no va a salir. En un informe va a salir 30% de reducción, que va a salir. El espesor remanente son 3,6 milímetros. Y el espesor inicial eran 8, entonces tienes una pérdida de tanto por ciento. Eso sí nos va a salir, pero el tiempo de vida remanente, no. El tamaño crítico de grieta, tampoco, porque de repente yo estoy haciendo ultrasonido por defectología, entonces yo puedo calcular, yo puedo determinar el tamaño de las grietas. Entonces de repente yo en el informe coloco, mira, tienes grietas de 6 milímetros de longitud. Entonces, claro, el cliente me va a venir a decir, ajá, pero ¿qué es lo crítico? ¿Cuál es la grieta más grande, más pequeña que yo puedo tener? No, eso no va a salir ahí en el informe. Yo te voy a dar lo que hay, los resultados reales, lo que se encontró en la inspección. Pero yo no te puedo decir el tiempo de vida remanente y no te puedo dar un tamaño crítico de grieta. En un informe de ensayos no instructivos tampoco va a salir un estudio de mecánica de la fractura. No, evidentemente eso no va a salir ahí. Tampoco va a salir la decisión si el equipo puede ser utilizado a presiones más bajas
o temperaturas más bajas. Eso no va a salir ahí, nada de eso va a salir ahí. ¿Por qué? Porque un ensayo no destructivo, el objetivo del ensayo no destructivo, ¿verdad? Es determinar o encontrar discontinuidades, tamaño de discontinuidades, espesores, pérdidas de espesores. Si es inspección visual, detectar algún componente que se encuentre. Claro, ahora bien, todas las pruebas no destructivas, todos los métodos me van a dar resultados con los cuales yo puedo proceder a tomar decisiones. Pero ¿quién tiene que tomar esa decisión? ¿La contratista que está haciendo el ensayo no destructivo o el dueño del activo? Son dos cosas completamente distintas. Un inspector de ensayos no destructivos no necesariamente es un experto en el funcionamiento del componente evaluado. Yo les puedo decir, yo estoy especializado en inspección de intercambiadores de calor. Yo sé hacer corrientes inducidas, campo remoto, técnica de iris, y tengo ya casi 10 años de experiencia en este método. Pero yo no soy experto en intercambiadores de calor. ¿Ok? Yo no soy experto, ¿verdad? En intercambiadores de calor, no lo soy. O sea, yo sé que tienen pases, yo sé que tienen la placa tubular, yo sé que el material de la tubería puede ser ferromagnético o no ferromagnético, yo sé que pueden ser grandes, que pueden ser pequeños, pero claro, a fin de cuentas, ¿quién va a tomar esa información? ¿Quién va a tomar esa decisión, perdón? Porque claro, yo no sé qué producto pasa por ahí. Yo no sé a qué temperatura ni a qué presión se opera ese equipo. Yo no sé la importancia de ese equipo. Inclusive yo no sé cuántos tubos tienen que estar operativos para que el equipo tenga condiciones mínimas de trabajo. Yo nada de eso lo sé. Yo lo que sí sé es cómo determinar la integridad mecánica, perdón, la integridad física, vamos a decirlo así, de cada tubo dentro del intercambiador de calor. Ahora, con esa información que yo entrego en forma de informe, ahí se tiene que reunir operaciones, confiabilidad, la gerencia técnica y los resultados de esa inspección no destructiva para analizar, contrastar, hablar, tomar decisiones y ver si ese equipo se puede seguir operando o no, si se mandan a taponar tubos, si se puede operar con una temperatura más baja y presiones más bajas hasta que se pueda cambiar el equipo o con esa temperatura la aplicación funciona. Eso es una decisión que no puede ser tomada por un inspector de ensayo no destructivo. Y si un inspector de ensayo no destructivo les está dando esos resultados en un informe de inspección, bueno, yo les tengo que decir que, bueno, que ese inspector de ensayos no destructivos tiene que ser un brujo, ¿no? O sea, tiene que tener, o es una persona con demasiada experiencia, un erudito que sabe de operaciones, sabe de confiabilidad, sabe de qué producto se maneja, de qué presión, temperatura, etcétera, etcétera, y tiene mucha experiencia en campo para poner un comentario como ese en un informe de inspección. Claro, siempre yo me estoy yendo al caso extremista, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les podría decir, y ahorita un poco hablando de lo que menciona Guido en el chat, Guido comenta, consulto sobre los resultados. Si la norma del equipo menciona el tamaño, es aceptable o no aceptable, no nos escriben un informe o colocan una referencia. Claro, yo voy a tener criterios de aceptación. Por ejemplo, si es un cordón de soldadura, y yo me voy a la WSD 1.1 y en esa norma se dice que cualquier soldadura que tenga una grieta, no importa el tamaño, está rechazado. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Entonces yo en ese informe de ensayos no destructivos, yo voy a poner esta soldadura rechazada. Y ya, ahí yo sí puedo tomar una decisión porque me estoy basando en una normativa que mi cliente me está pidiendo que utilice. Porque de repente eso es lo que dice AWS, pero de repente yo utilizo API 1104 o no sé, o cualquier otra norma de tuberías, y los
criterios varían un poco. Entonces, claro, si yo no sé cuál es el criterio, yo no puedo tomar esa decisión. Ahora, si el cliente me dice, mira, yo quiero que todas las inspecciones que tú hagas, las hagas bajo esta norma. Y este es el criterio de aceptación que nosotros implementamos. Ah, bueno, ahí ya no las dejan más fácil. Yo actúo en función de esa normativa. Ahora, volviendo al caso del intercambiador de calor, claro, yo les puedo decir, mira, es que tiene un 40% de reducción los tubos. Todos los tubos tienen 40% de reducción. Ahí quizás me preguntan, oye, pero ya tienen 40% de reducción, ¿cuánto tiempo de vida remanente les queda? ¿Cuánto tiempo va a pasar de aquí a que los tubos empiezan a romperse? Oye, no sé. O sea, yo no lo puedo saber. ¿Fue un proceso corrosivo por algún problema en operaciones? ¿O fue un tema de que, porque esto no es normal o es normal? Entonces, claro, ahí ya entra una serie de preguntas. Entonces, aquí es donde entra la parte un poco de, que a mí me gusta mucho, es la parte que es como de detective, ¿no? Es empezar a preguntar qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó. Y los ensayos no instructivos son una herramienta para llegar a esa respuesta y poder, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, dar resultados. ¿Ok? Pero entonces, bueno, ya con eso, y bueno, ya llevamos un poquito más de hora y media, con eso terminaríamos este webinar. Quiero agradecer a todos los participantes el día de hoy, muy agradecidos a todos por su participación. Espero que les haya gustado el webinar del día de hoy. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o algo que quieran compartir, por favor, con mucho gusto lo pueden hacer a través del chat. Eh, y si no, bueno, muy agradecidos nuevamente con todos ustedes. Esperamos tenerlos en nuestro próximo webinar. Los invito nuevamente, sé que al principio hablé bastante de eso, pero bueno, creo que no está de más. Los invito a visitar nuestra página de Academia Grupo Testec, en la cual van a poder tomar este curso completo de introducción. Y bueno, básicamente. Guido, muy buena pregunta. Los cursos que nosotros dictamos son online, ciertamente. En la página de Academia está el curso de ultrasonido industrial nivel 1. Voy a tomar ese como por ejemplo, como ejemplo. Si ustedes quieren certificarse o capacitarse con nosotros en ultrasonido industrial, pueden tomar el curso en la plataforma virtual, que es la parte online, y luego la parte práctica la tendríamos que hacer de manera presencial en alguna de nuestras oficinas de Grupo Testec. Tenemos oficinas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Ahora, si te encuentras fuera de uno de esos países, podemos hablar el caso particular y vemos cómo podemos efectuar la parte práctica, porque evidentemente la capacitación requiere de examinación general, específica y práctica. Hemos tenido personas que han hecho el curso con nosotros en Chile, en Perú, incluso antes de que tuviéramos oficinas en Perú, y en Panamá. Entonces, bueno, con esas personas nos ha ido súper bien, no hemos tenido ningún problema. Los invito a cualquiera de ustedes, si quiere tomar el curso online, lo pueden hacer de todas maneras. Ese sería el curso de ultrasonido. Si alguno de ustedes quiere tomar un curso ultrasonido, líquidos, partículas, también no está ya en la plataforma virtual, tenemos un calendario de cursos semipresenciales que los dictamos por Zoom, por esta plataforma, y luego, bueno, tendríamos la parte de examinación y la parte práctica como les comenté, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sería eso. Ahí mi colega David Montenegro montó el link de capacitaciones. Sí, para México, de hecho para México tenemos unos aliados que con mucho gusto, Baltasar, si nos escribes al correo, nosotros tenemos unos aliados que se encuentran en Ciudad de México y oye, no recuerdo ahorita cuál es la otra ciudad. Bueno, unos aliados, de hecho te puedo decir el nombre sin ningún problema, se llaman Oxen,
son una empresa aliados de nosotros que se encuentran allá. Entonces, bueno, básicamente puedes escribirnos a través de nosotros y podríamos comentar. En República Dominicana no hemos trabajado todavía con ninguna persona, pero con mucho gusto, Abismael, podríamos llevar a cabo alguna oportunidad incluso, y cosa que no mencioné, también tenemos cursos en empresas, ¿no? Si hay alguna persona que trabaja en una empresa que esté interesado en cursos de capacitación in-house, con mucho gusto también podemos ofrecerlos. Y ahí están los links del programa educativo, capacitaciones disponibles. A ver, Pedro, ya leí tu pregunta, o sea, te la voy a responder, pero antes déjame responder a Marcelo. ¿Estás en Argentina? Mira, en Argentina realmente no conozco ninguna empresa de capacitación. Conozco empresas que venden equipos, ensayos no instructivos. Ya va, dame un segundo. David. Disculpa. Creo que la empresa que se encuentra, quizás estoy equivocado, pero creo que es en Mendoza. Se llama Aro. Tienen vínculo con nosotros, pero yo creo que ellos no dan capacitaciones. De todas maneras, con mucho gusto, Marcelo, nos puedes escribir a nosotros y nosotros podemos atender tu solicitud con mucho gusto. Pero sí, mira, les puedo contar brevemente, no sé si eh, les, les, en Buenos Aires, sí. Bueno, esa empresa, nosotros tenemos contacto con ellos, pero no estoy seguro si dan capacitaciones. De todas maneras, Marcelo, con mucho gusto, como te comenté, nos puedes escribir y con mucho gusto podemos atender el requerimiento. Ahora, Pedro, ¿qué proyecto hice de forense? Bueno, les puedo comentar, voy a intentar ser breve porque quizás ya estamos un poco por encima del tiempo. Pero bueno, hubo un caso que fue me parece que fue hace 1 o 2 años, en una empresa que tuvo una falla en un reformador, en el horno reformador, y tuvo una falla muy grande. Vamos a decir que el 100% de los tubos tuvieron una reducción alrededor del 40%, 50% de espesor. Entonces, claro, ellos no sabían ellos no sabían de eso, sino que cuando llegamos al sitio nos tocó hacer la inspección. Pues claro, empezamos a inspeccionar el primer tubo y vemos que el tubo estaba, bueno, comido, ¿no? Porque el equipo era casi nuevo, tenía muy poco tiempo instalado. Y claro, cuando nos damos cuenta de eso, nosotros dijimos, bueno, ya va, espérate, quizás esto fue un error, que calibramos mal el equipo o tal. Entonces, verificamos todo estaba bien. Cuando inspeccionamos el segundo tubo, también 40%. Y así fueron todos los tubos del equipo. Entonces, claro, cuando nos toca hablar con la gente de mantenimiento y les comentamos eso, bueno, ellos obviamente nos dijeron que nosotros estábamos locos, que cómo era posible, ese equipo estaba nuevo, si todos los tubos estaban malos, o sea, les vendieron algo malo, tal, esto, aquello. Entonces, claro, ahí se formó un problema. A fin de cuentas, bueno, lo que terminó pasando es que fue una mezcla de que el fabricante del equipo no colocó los tubos del material correcto. Hubo un error en el material que se colocó. Y justo pegado al ladrillo refractario, la temperatura era muy alta por el proceso y se formó un proceso corrosivo severo. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta de que el material era distinto por la conductividad en la prueba electromagnética. Claro, porque nos habían dicho que era, no sé, por ejemplo, cromoníquel, y la conductividad que tenía era de una aleación, de otra aleación. Pero claro, nosotros nos hizo un poco de ruido, por eso pensábamos que es que la calibración había estado mal y tal. Pero bueno, fue un problema de ese tipo. Claro, cuando le damos los resultados, ellos ya después, bueno, cuando terminan sacando un tubo y evidentemente se dan cuenta, mira, está roto, o sea, visualmente se ve que el tubo está comido. Bueno, entonces tuvimos que hacer un informe para que esta empresa, ¿verdad?
le mandaron informe de resultados al fabricante de ese equipo para que básicamente les hiciera uno nuevo. Y bueno, y así fue. Ese fue un proyecto interesante, claro. Cuando llegamos a los que querían cortarle la cabeza eran a nosotros, porque nosotros les estábamos dando las malas noticias, y eso es algo que suele suceder mucho en los ensayos no destructivos, porque cuando uno da malos resultados a un cliente que no quiere escuchar malos resultados, hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, sí, esa es una experiencia que tuve, pero bueno, espero bueno, que les comparto. Y bueno, básicamente sería eso. Entonces, nada, de verdad espero que le hayan sacado mucho provecho a este curso de introducción y que les haya gustado, ¿no? Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay algo adicional, con mucho gusto. Pero bueno, si estamos listos, no me queda más nada que agradecerles a todos por su participación. De parte del Grupo Testec, bueno, les extendemos les extienden también el agradecimiento y esperamos verlos en un próximo webinar. Entonces, bueno, saludos a todos. Enrique, para consultar de ondas guiadas, mira, sí, con mucho gusto. Escríbenos a info@testecnet.net si tenemos el correo que está ahí, escríbenos ahí que sí tenemos cómo orientarte en la parte de ondas guiadas. Entonces, dependiendo del país en que te encuentres, uno de nuestros ingenieros comerciales te contactará, y no sé si es por consulta de un equipo o por consultas de capacitación y eso, con mucho gusto te podemos apoyar. En México, listo, perfecto, buenísimo. Si quieres entonces escríbenos ahí a info@testecnet.net y te apoyamos, perfecto, buenísimo. Entonces nada, saludos a todos, nos vemos en el próximo webinar y estén atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandra, saludos a todos, hasta luego.